Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Bien, vamos a continuar con nuestras actividades. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es la orden de información, pero del tipo circular. Para ello, vamos a fijarnos en el compendio, ¿no? Vamos a revisar un poco lo que es la teoría del ordenamiento circular. Entonces nos dice, en este tipo de ordenamiento, a través de la información brindada, se ubicarán los elementos, personas, animales, objetos, en un esquema cerrado, circular o cuadrado, etc., ¿no? Por ejemplo, si deseamos ubicar 8 personas en forma simétrica alrededor de una base circular, obtendremos lo siguiente. Entonces, esta parte de acá ya la vimos en la clase anterior, en la cual tenemos que, cómo poníamos, ¿no? Cuando es para 2 personas, para 4 personas, para 6 personas, para 8 personas, cómo ponemos la mesa para que cumpla el criterio de simetría. Después nos dice, en algunos problemas de ordenamiento aparecen los puntos cardinales, ya norte, sur, este, oeste, noreste, sureste, noroeste, suroeste, sureste. Ya, entonces, dicho esto, vamos a empezar con los problemas. Vamos a empezar con esta pregunta que es del libro. Ya, dice así, un abogado invitó a 5 personas a una conferencia. Los nombres de las 6 personas que se reunían alrededor de una mesa circular eran Andrés, Luis, Guillermo, Carlos, Eduardo y Marco. Las profesiones de estos eran médico, psicólogo, ingeniero, sociólogo, profesor y abogado. El profesor, que tenía discrepancias con Carlos, se sentó frente a Andrés. El médico se sentó frente a Luis. Luis se sentó entre el sociólogo y el profesor. Marco se sentó a la derecha del ingeniero y frente al abogado. El ingeniero se sentó frente a Eduardo, junto al médico, y a la izquierda del profesor, quien tenía discrepancias con Carlos. Bien, entonces, tenemos 6 personas, ¿no?, en una mesa circular, 6 nombres de personas y 6 profesiones, ¿ya? Y además acá nos empiezan pues a dar unos datos, ¿no?, para hacer el ordenamiento. Sin embargo, hay que fijarnos en esto primero de acá, que dice, el profesor que tenía discrepancias con Carlos se sentó frente a Andrés. Entonces nos habla de que el profesor tiene discrepancias con Carlos, y cuando nos vamos a la pregunta final dice ¿quién tenía discrepancias con Carlos? Entonces ahí podemos deducir que lo que nos está preguntando es quién es el profesor. Bien, entonces en cuenta esto vamos a proceder a hacer nuestro ordenamiento. Bien, primero empezamos armando la mesa circular con los 6 asientos. Entonces ahí tenemos la mesa, empezamos a trazar los 6 asientos y nos quedaría de esta forma. Ahora vamos a empezar a colocar los nombres y las profesiones en base a los datos que nos están dando. Bien, para empezar a colocar los datos no necesariamente vamos a comenzar pues por lo que nos dice primero. Tenemos que ver cuál es lo más conveniente. Por ejemplo, el profesor que tenía discrepancias con Carlos se sentó frente a Andrés. ¿Ya? En sí acá no nos dice mucho, pero hay que tener en cuenta que el profesor se sienta frente a Andrés. Entonces, esto de acá no nos dice mucho, entonces lo podemos tener en cuenta, pero lo vamos a utilizar luego. A ver, el siguiente dato que nos dice, el médico se sentó frente a Luis. Luis se sentó entre el sociólogo y el profesor. Entonces nosotros podemos utilizar todo esto y colocarlo. Es mucho más conveniente que lo que habíamos visto antes. Ya, entonces empezamos a ubicarlo. El médico se sentó frente a... Nos quedaría así. Después dice, Luis se sentó entre el sociólogo y el profesor. Entonces, acá nos dice que Luis se sentó entre el sociólogo y el profesor. Podría quedar así. O podría quedar de esta forma. Ya, cualquiera de esas dos formas las podemos asumir y luego, en caso hay alguna contradicción, lo cambiamos. Ya, entonces vamos a probar con esta segunda forma. Si luego cuando vamos armando nos damos cuenta que hay alguna contradicción o algo no cuadra, entonces lo vamos a cambiar. Ya, bien, entonces ahora, teniendo en cuenta eso, podemos volver a lo que estaba arriba. El profesor que tenía discrepancias con Carlos se sentó frente a Andrés. Entonces ubicaríamos a Andrés en esta parte y nos quedaría así. Luego nos dice, Marco se sentó a la derecha del ingeniero
y frente al abogado. Esta segunda parte no nos está diciendo mucho, ¿no? Entonces no lo vamos a consignar por el momento. Ahora vamos por lo siguiente. El ingeniero se sentó frente a Eduardo junto al médico y a la izquierda del profesor. Entonces, esto sí nos conviene un poco más, ¿no? El ingeniero se sentó frente a Eduardo junto al médico. Entonces, el ingeniero tendría que venir, la única opción sería que esté en este espacio. Y vemos que dice, ¿no? Frente a Eduardo, el ingeniero frente a Eduardo. Entonces, el sociólogo sería Eduardo. Y dice que está a la izquierda del profesor. Y vemos que sí cumple, ¿no? Efectivamente, el ingeniero está a la izquierda del profesor. Entonces, con esto estaríamos haciendo cumplir este siguiente dato. Ahora volvemos a lo anterior. Marcos se sentó a la derecha del ingeniero y frente al abogado. Entonces, Marcos se sentó a la derecha del ingeniero. Entonces, por ende, la derecha del ingeniero sería hacia este lado. Entonces, ahora, y dice, ¿no? Y frente al abogado. Entonces, el abogado sería Andrés. Entonces con esto ya estaríamos dando cumplimiento a todas las condiciones. Ahora vamos a la pregunta. Nos está preguntando por quién es el profesor, y como ya habíamos visto y vemos que no hay ninguna contradicción con lo que hemos armado, podríamos responder que el profesor es Marcos. Y es Marcos pues el que tiene discrepancias con Carlos, ¿ya? Entonces la alternativa sería la C. Siguiente pregunta, y dice así: en un comedor, 8 comensales se sientan en una misma mesa circular. Las 8 personas son estudiantes de diversas especialidades. La ingeniería está frente al de educación y entre los de economía y farmacia. El de periodismo está a la izquierda del de educación y frente al de economía. Frente al de farmacia está el de derecho, a su vez a la siniestra del de arquitectura. ¿Cuál es la profesión del que está entre biología y educación? Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es graficar la mesa circular de tal forma que tenga 8 asientos y se distribuyen de forma simétrica. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Y ahora empezamos a completar. Dice, el de ingeniería está frente al de educación. Entonces colocamos al de ingeniería acá y al de educación acá abajo. Podríamos empezar de otro lado, pero bueno, ¿no? Vamos a empezar de esta forma y después el resto lo vamos a acomodar de acuerdo a este primer acomodo que realizamos. Luego dice, y entre los de economía y farmacia. Entonces, esto nos está hablando del estudiante de ingeniería. Entonces, él está entre los de economía y farmacia. Entonces, el de economía podría estar acá y el de farmacia acá. O será al revés, el de farmacia estará acá y el de economía acá. Sin embargo, lo que vamos a considerar es el de economía a este lado y el de farmacia en este lado. ¿Ya? Y en caso encontremos una contradicción, lo vamos a cambiar de posición. Entonces nos estaría quedando de la siguiente manera, ¿ya? Pero como puede variar, lo vamos a poner con una línea para ver que esto todavía no es fijo, que podría variar. Luego dice, el de periodismo está a la izquierda del de educación. Entonces, la izquierda de educación sería este lado. Por lo tanto, ubicaríamos acá al de periodismo. Ya, pero acá nos dice algo más. Y frente al de economía. Esto nos está hablando que el de periodismo tiene que estar frente al de economía. Entonces, descartaríamos esta posibilidad y pasaríamos al de economía a este lado. Similarmente, acá descartaríamos que está el de farmacia y sería a este lado. Entonces nos quedaría esta forma. Luego nos dice, frente al de farmacia está el de derecho. Entonces, si el de farmacia está ubicado acá, el de derecho estará ubicado a su frente, ¿no? Entonces en esta posición. Ahora nos dice, a su vez está a la siniestra del de arquitectura. Bien, entonces la palabra siniestra significa a la izquierda. Ya, siniestra a la izquierda y diestra sería la derecha. En este caso dice a la siniestra, entonces tiene que estar ubicado el de arquitectura en esta parte, porque su izquierda sería hacia este lado, ¿no? Y como vemos, efectivamente a su izquierda está el de derecha. Luego, lo último que nos faltaría ubicar es el de biología, porque justamente nos pregunta
por dónde se ubica, ¿no? ¿Cuál es la profesión del que está entre el de biología y educación? Entonces el de biología tendría que estar ubicado acá. Ya entonces dice, ¿cuál es la profesión del que está entre biología y educación? Entonces entre biología y educación vemos que está el de periodismo. Entonces marcamos esa alternativa. Bien, ahora pasamos a la siguiente pregunta. Nos dice lo siguiente: el señor X le invita a almorzar a sus amigos P, D, F, G, J y N. El señor X está en buenas relaciones con los 6, pero 1. P y F no se hablan desde niños. 2. G, P y D son hinchas de equipos rivales. 3. J le debe dinero a N. 4. G le quitó la novia a F. 5. J y F son de diferentes tendencias políticas. 6. N y G han reñido por asuntos laborales. Y nos dice además: el señor X quiere sentarse con sus amigos alrededor de una mesa circular, para que cada comensal tenga a ambos lados personas con las que estén en buenas relaciones, y además el señor X quiera tener a su lado a D y sentar juntos a J y a P. ¿De qué manera los ubica? Indicar quién está entre F y P. Bien, para realizar este problema, en total vamos a encontrar que son 6 sus amigos más el señor X. Van a ser en total 7 personas, entonces tenemos que armar una mesa circular con 7 asientos. En este caso, bueno, como no son simétricos, los armaremos de la siguiente manera. Nos quedaría de la siguiente forma. Bien, ahora vamos a ver cuál de ellos acumula más restricciones. Haciendo un análisis vemos que el que acumula más restricciones va a ser G. G no debe estar junto a P y D. ¿Por qué? Porque dice que son hinchas de equipos rivales. Luego dice que tampoco debe estar junto a F porque dice que G le quitó la novia a F. Luego G no debe estar junto a N porque están reñidos por asuntos laborales. Bien, entonces ahora ubicamos a G en cualquiera de estos asientos. Por convención lo vamos a ubicar en este lugar. Bien, ahora si vemos, G no está junto a P, a D, a F y a N. Eso implicaría que G debe estar junto a X y a J. Entonces ubicamos a X y a J en cualquiera de estos lugares. En caso haya una contradicción los cambiaremos. Bien, entonces ahora empezamos a armar a partir de las condiciones. Pero antes ubicamos a D, puesto que nos dice que X quiere tener a su lado a D. Entonces D estaría ubicado en este lugar. Y además nos dice que desea tener juntos a J y a P. Entonces P debe estar ubicado en este lugar. Bien, entonces ahora vemos, ¿no? P y F no se hablan desde niños. Entonces ubicamos a F en la siguiente posición, porque no pueden estar juntos, ¿no? Porque no se habla desde niños. Con lo cual podemos deducir que el único casillero que queda vacío es este, ¿no? Para que esté N. Ahora vemos si no hay alguna contradicción, ¿no? La 1 ya la hicimos cumplir, luego dice G, P y D son hinchas de equipos rivales. Entonces no tienen que estar juntos, ¿no? Entonces vemos que si cumple, estos 3 no están juntos. Ahora dice J le debe dinero a N. Entonces vemos que tampoco están juntos, entonces esta condición también estaría cumplida. Luego dice G le quitó la novia a F. Entonces vemos que también esta condición 4 estaría cumplida, puesto que no se sientan juntos. Luego dice J y F son de diferentes tendencias políticas, entonces vemos que tampoco se sientan juntos. Y por último dice que N y G han reñido por asuntos laborales, entonces vemos que no están juntos y también estaría cumplida esta última condición. Bien, ahora podemos ver que entre F y P está N, entonces la alternativa será la E. Bien, ahora vamos a responder la siguiente pregunta. Dice así: en un comedor 8 comensales se sientan en una mesa circular, cada uno es de distritos diferentes. Los Chorrillos está frente al que vive en Miraflores y entre los que viven en Barranco y Surco. El que vive en La Molina está a la izquierda del que vive en Miraflores y frente al que vive en Barranco.
frente al que reside en Surco está el que reside en San Isidro, quien a su vez está a la siniestra del que vive en Vitarte. ¿En dónde reside el que está entre los que viven en Santa Anita y Miraflores? Bien, entonces para esto primero armamos la mesa con 8 sillas de tal forma que se ubiquen de forma simétrica. Entonces nos quedaría esta forma y ahora empezamos a completar los asientos. Dice, el de Chorrillos está al frente del que vive en Miraflores y entre los que viven en Barranco y Surco. Entonces ubicamos al de Chorrillos frente al que vive en Miraflores. Por convención el de Chorrillos lo vamos a poner en esta parte. Y el de Miraflores acá abajo, ¿no? Porque tiene que estar a su frente. Pero también nos dice que el de Chorrillos está entre los que viven en Barranco y Surco. Entonces ubicamos al de Barranco en este lado y al de Surco en este lado. Vamos a poner unas líneas para ver que si hay una contradicción poder cambiar. Ahora nos dice, el que vive en La Molina está a la izquierda del que vive en Miraflores. Entonces la izquierda del de Miraflores sería este lado y el de La Molina estaría ubicado acá. Pero también nos dice que el que vive en La Molina está frente al que vive en Barranco. Entonces, ¿no? Frente al de La Molina debe estar el de Barranco. Entonces acá tenemos que hacer una corrección. Entonces el de Barranco quedaría acá y el de Surco en este lado. Bien, entonces ahora dice, frente al que reside en Surco está el que reside en San Isidro. Entonces el de San Isidro estaría ubicado en este lado. Y ahora nos dice, quien a su vez está a la siniestra del que vive en Vitarte. Entonces el de Vitarte tendría que estar ubicado en este lado. Bien, y como también nos hablan de Santa Anita, este sería el único asiento que quedaría disponible. Entonces ahora respondemos, ¿de dónde reside el que está entre los que viven en Santa Anita y Miraflores? Entonces, de acuerdo a esto vemos que sería el de La Molina. Entonces la alternativa sería la C. Y eso sería todo por el día de hoy. Gracias.